Shalom Ajin, Shalom Javerim, bienvenidos a la reflexión de la Parashá Baigash. Misajín, el poder corruptor del alma, como los deseos de este mundo, nos impiden tener una fe, una emunaj perfecta. Aquí en la Parashá Baigash, Misajín, según la Kabbalah y el Hasidismo, para fortalecer la vida de la emunaj de Yosef Hasadik. No olviden suscribirse, activar la campanita, denle me gusta y sobre todo que comparta esta porción con sus seres queridos. A alguien le puede servir, a todo aquel que le llegó a su mente en este momento, compártasela. Díganle que se suscriba. Amén. Bienvenidos todos. Con ustedes el Aj Yohanan. Misajín, la parasha comienza con el clímax del drama entre Yosef y su Sajín durante 22 años. La visión del carro de los patriarcas, o sea, la Merkabah, y la restauración del mundo, parecía un abrevadero roto. Y ahora, Misajín, en el encuentro entre Yosef y Judá, y en la reunión de Yosef con sus ajín, aquí mis ajín, la visión se revela en todo su esplendor. Hay una conexión conmovedora a nivel humano, pero más que eso, mis ajín, hay una suprema singularidad espiritual que prepara el terreno para el descenso de los hijos de Israel al exilio en Misraín. Con las palabras, yo soy Yosef. Aquí Misajín Yosef revela su verdadera identidad a su Sajín. Y en esta situación, Misajín, la emunaj plena de Yosef también se revela con toda su fuerza. Yosef les habla a sus sorprendidos hermanos cuando les dice: acérquense a mí, yo soy Yosef, su hermano, a quien vendieron en Misraín. Ahora pues, no se entristezcan, ni les parezca grave haberme vendido aquí, porque Elohim me envió delante de ustedes para preservarles la vida, para preservarles un remanente en la tierra y para salvarlos con una gran liberación. Pero ahora no me han enviado ustedes, porque Elohim me envió delante de ustedes y me hizo padre del Paró, Adón de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Misraín. Misajín, de sus palabras vemos lo que hay en su corazón. Shlomo Hamel le dice: mi alma habla a través de sus palabras. Yesayah 5:6. Y el rabino Shlita explica que en el habla de una persona se puede escuchar y saber lo que hay en su neshama. Yosef no culpa a su sajín, no atribuye todo el curso de su sufrimiento a ninguna causa, sino únicamente a la providencia personal, mi sajín. En todo lo que pasó con su sajín, solo ve la obra de Elohim. Cuando dice: yo soy Yosef, vuestro aj, a quien vendisteis para Misraín. Aquí Misajín, la Kadosh, Or de la vida, explica que incluso cuando me vendisteis y estuve en el pozo con serpientes y escorpiones, incluso entonces yo era vuestro aj, vuestro hermano.
no albergaba ningún odio hacia sus hermanos. De modo que ni siquiera en el momento de la venta se le ocurrió o se oscureció la mirada de la hermandad. Incluso Misajín, después de la muerte de Jacob en la historia de Vallejín, que vamos a mirar en la siguiente parashá, cuando los hermanos acuden aterrorizados por la venganza de Yosef, este escucha sus súplicas, lloran y les responde de nuevo con la misma súplica, que les dice: no temáis, porque yo estoy bajo la autoridad de Elohim. Vosotros pensáis hacerme mal, pero Elohim lo transformó en bien, para provocar lo que hoy sucede, para salvar la vida de mucha gente. Pero ahora no temáis, os comeré a vosotros y a vuestros pequeños. Y los consoló y les habló al corazón. Aquí, Misajín, la emuná de Yosef era fuerte y su corazón rebosaba de confianza en que todo era para bien. Gansú a la Toba. La elección de permanecer en silencio, Misajín. El Sadik Yosef hace un trabajo maravilloso al guardar todo el asunto de la venta en su corazón y no revelarlo a nadie, ya que no desea causar dolor ni vergüenza a su sajín. Ni siquiera revela los hechos de su desaparición a su amado hermano menor, que es Benjamín. Aquí Misajín el Midrash relata que cuando Yosef les dijo a sus hermanos: acérquense a mí, le insinuó a Benjamín que se quedara donde estaban para que no lo escucharan hablarles de su venta. Por lo tanto, inmediatamente después de este intercambio, la Torá relata las palabras de Yosef cuando dice: y he aquí tus ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, pues es la boca del que te habla. Aquí, Misajín, porque solo en este punto Benjamín se une a ellos de nuevo. En el libro El manojo de mirra se menciona en nombre del Midrash que Yosef le preguntó en secreto a Benjamín: ¿qué le dijeron mis hermanos a mi padre cuando me robaron de ti? Y le contó cómo trajeron la camisa teñida en sangre y dijeron: encontramos esto. Yosef le dijo: sí, unos malvados me tomaron y me despojaron de mi ropa. Y el hombre que me quitó la ropa fue y la escondió en una cueva. Y un león se la comió. Y aquí tengo a mis amigos. Al optar por guardar silencio, Misajín, Yosef Hasadí preserva el honor de sus hermanos y revela cuán firme es su emunaj en que todo lo que le hicieron a él y a sus hermanos fue para un plan de parte de Elohim. Misajín, la expresión de emuná entre una persona y otra. El propósito, Misajín, de nuestras vidas es alcanzar la devoción al Boreolán, cumplir la misbah de unirnos a él, como está en Devarim 11:22, y los medios para lograr la devoción con los mandamientos, y por supuesto, Misajín, la obra de las virtudes, andar en todos sus caminos, cumplir todos sus preceptos. Misajín, la raíz de todos los mandamientos es el primer mandamiento de los 10 mandamientos, cuando dice: yo soy el Adón tu Elohim.
Este es el mandamiento del emunaj, Misajín. Saber y recordar en todo momento que el Boreolán nos sacó de Misraín, a usted y a mí del mundo, de la inmundicia, y que Él existe aquí en el presente todo tiempo. Cuando dice yo soy el Adón, no he cambiado, en Malaquías 3:6. El desafío, Misajín, de caminar en sus caminos con Emunaj viene precisamente en el mandamiento de entre el hombre y su prójimo. En particular, Misajín, en nuestras relaciones con los demás en general, para poder cumplir con los mandamientos de la Torah. Como cuando dice, no oprimirás ni oprimirás a tu prójimo, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Mis Javerín, necesitamos tener una emunaj elevada, necesitamos ser capaces de enfrentarnos a los demás y ver que todo nos llega por providencia divina. Incluso, Misajín, si alguien nos daña y peca contra nosotros, esto también proviene del Boreolán. Y estamos obligados a actuar con conducta recta y con emunaj completa. Misajín, la conducta recta dará lugar a una comparación de forma con la conducta del Boreolán. Cuando dice lo que él hace, tú también lo haces. Debemos de parecernos a nuestro papá. Y así aumentará nuestro apego al Boreolán. Por lo tanto, cuando dice el Valjasulán, la parte de la Torah que rige entre la persona y su prójimo es la que mejor puede llevarla a la meta deseada, porque el cumplimiento de los mismos entre la persona y el Adón es fijo y seguro, sin pretensiones. La persona se acostumbra fácilmente y todo lo que hace por costumbre ya no lo beneficia, como es sabido. Sin embargo, Misajín, las mismo entre la persona y su prójimo son transitorias e indeterminadas y las pretensiones lo rodean donde quiera que se vuelva. Por lo tanto, su virtud es más segura y su meta está más cerca. En pocas palabras, Misajín, las relaciones de los demás son inmediatas y pueden revelarnos nuestro nivel de emunaj. Pero hablemos de la falta de emunaj, falta de fe. Una simple observación, misajín, de la creación que nos rodea debería y puede generar fe en el corazón de cada persona. Existe una regla natural en la naturaleza, misajín. Lo que más necesitamos es lo más abundante, como el aire para respirar, mientras que lo que no necesitamos tanto es más escaso, como los diamantes para una persona. La emuná, misajín, es como el aire para respirar y por lo tanto se encuentra en cada cosa de la creación. Basta observar el pensamiento presente en todo, en una rosa floreciente, en un bebé que se desarrolla en el vientre de su madre, en los órganos internos que funcionan dentro de nosotros sin ningún esfuerzo por nuestra parte. Misajín, en el cambio de estaciones y en los astros que se ciernen sobre nosotros, y sin embargo también la fe es incompleta y ciertamente dista mucho del mismo grado de la emunaj de Yosef.
quien conecta todo lo que le sucede a él y a sus hermanos con la divina providencia, la Shejinah. Aunque la emuná es tan prevalente, está envuelta en grandes misterios que nos impiden experimentarla plenamente. Y respecto al origen de estos misterios, Misajín, Shlomo Hamel escribe, porque la lujuria busca la separación. Proverbios 18:1. La lujuria, es decir, Misajín, el deseo de recibir solo para nosotros mismos, es la causa de la separación entre nosotros y la realidad del Boreolán en este Olán. La Torá enseña, Misajín, por qué el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los sadiquín. En Devarim 16:19. Aquí, Misajín, dentro de nosotros hay una fuerza corruptora que nos desvía del camino del emunaj. Esta fuerza, Misajín, es la misma materia de la que fue creado el hombre, es decir, el deseo de recibir solo para uno mismo, el egoísmo. El ego es un complejo de deseo egoísta, lujurias y anhelo de satisfacer las deficiencias personales, honor, fama, riqueza, inmoralidad, comida, etcétera, etcétera. Una persona atrapada por estas lujurias se encuentra cautiva del servicio egoísta, esclavizada por ellas. Se descubre que cualquier obstáculo para su realización es un enemigo de su propia existencia. Por lo tanto, las lujurias se consideran una fuerza corruptora. Y cuanto mayor es la lujuria, mayor es su poder corrupto para desviar a la persona del camino de la verdad. Si una persona reconoce la soberanía absoluta del Boreolán, que nos sacó de Misraín y nos entregó la Torá en el monte Sinai, que existen reglas y leyes en la creación según las cuales debemos de comportarnos para alcanzar el propósito y corregir la totalidad. Si una persona realmente cree en esto, entonces debe, por así decirlo, renunciar a muchos de sus deseos para alinearse con la única verdad. Pero si está poseído por sus deseos, entonces el poder corruptor de estos inventará para su mente una infinita variedad de excusas para justificar por qué se le permite comportarse como según sus deseos. Y estas excusas son los mayores encubrimientos de la creencia y el reconocimiento de que existe un Boreolán, un creador presente en toda la realidad. Por lo tanto, Misajín Valjasulán escribe diciendo, porque cuando una persona se siente disgustada con toda autoaceptación y su alma se agota con todos los lujos de los pequeños placeres corporales y el honor, etcétera, etcétera, se encuentra vagando sin rumbo en el mundo de Elohim. Y está garantizado que ningún daño ni percance le ocurrirá aquí, pues todo daño se siente y le llega a la persona solo en términos de la autoaceptación que está arraigada en ella. Y entiéndalo bien, la esencia y el propósito de la religión
Cuanto menos se esclavice a sus deseos, más completa será su emunaj. Y cuanto más aumente, más se erosionará, porque a medida que crece el deseo, también crece el soborno, para que tenga mucho cuidado. El gran deseo de la humanidad. Desde los arbores de la historia humana, Misajín, en todas las generaciones, desde la primera hasta la nuestra, el mayor deseo siempre ha sido la fornicación. Cuando se les ordenó a los israelitas que se ocuparan de la fornicación, se les encontró llorando. Y Moshe escuchó al pueblo llorar por sus familias, en Números 11, verso 10. Y los jajamín exhortaron en el tratado de Shabbat a llorar por los asuntos de sus familias. Es decir, Misajín, por las fornicaciones que les estaban prohibidas, lo cual era más difícil para ellos que cualquier otra cosa. Por eso también está escrito en la Gemara de Raye Judá, dijo, si Israel supiera sobre la idolatría, que no hay nada real en ella, no habrían hecho nada más que permitirles la fornicación en público. Sanedrín 7. El deseo de fornicación es un soborno tan fuerte que puede incluso llevar a la idolatría, como vimos en el caso de las marianitas, cuando les dijeron a los israelitas, si quieren estar con nosotros, primero deben adorar nuestra idolatría. Por lo tanto, Misajín, la prueba de Yosef Hasadí fue precisamente el adulterio, la tentación de la esposa de Potifar. Y al superar esta prueba, Yosef Hasadí se eleva a la dignidad del Sadí Yosef y es recompensado con una emunaj plena, porque al eliminar el soborno de su interior conciencia, el hombre abre los ojos a la realidad del Boreolán, que no tiene a nadie más que a él. Esto se llama la abolición del ser y el logro de la unidad y la devoción al Todopoderoso. El problema generacional, Misajín. El pueblo de Israel logró mantener su emunah incluso durante 2000 años de amargo exilio, llenos de difíciles pruebas. Sin embargo, Misajín, en nuestra generación observamos un gran alejamiento del emunah. La mala inclinación en nuestra generación es, sin duda, la inclinación a la fornicación. Cosas que no estaban permitidas en casi ninguna generación se han convertido en algo común. ¿Te había dado cuenta o no? Todo está permitido. Y solo cuando seamos capaces de trascender los deseos del deseo de recibir, volveremos a ser dignos de una fe plena. La Parashá Baigash en los asuntos internos de la Kabbalah y el Hasidismo. No olvide suscribirse en este canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta esta porción con sus seres queridos. Aquel que le llegó a su mente, a ese mándele esta porción. Misajín la Parashá nos lleva al clímax de la historia de Yosé y Sosajín, el dramático encuentro entre Judá y Yosé. Nos revela una vía para la conexión correcta entre los seres humanos, mostrándonos la naturaleza del camino hacia la redención y la gran conexión entre los mundos espirituales. Los acontecimientos del asunto. Vimos y miramos el capítulo anterior, terminó con un momento particularmente dramático, cuando Yosef, el gran gobernante de Misraín, se presenta ante sus hermanos, aún
no le reconocen como su hermano Yosef y amenaza con mantener a Benjamín como esclavo en Misraín, supuestamente por robar la copa de plata. Los hermanos, atormentados por todos los problemas que les sucedieron con Yosef, se ofrecen como esclavos con la condición de que Benjamín regrese con su padre Jacob. Yosef niega. Misajín, el capítulo de Baigash comienza justo cuando las cosas parecen tan difíciles y lejos de resolverse. Judá, el rey de los hermanos, es el garante de Benjamín. Prometió devolverlo a su padre, o de lo contrario, perdería todo su mundo. Se acerca a Yosef y en una situación terrible, ambos se enfrentan hasta que Yosef se revela a sus hermanos. Más adelante, Misajín, ampliaremos este encuentro. Una pregunta, ¿qué nos revela sobre la relación entre el hombre y su prójimo y la época en que vivimos, Misajín? Misajín, tras la revelación de Yosef, los hermanos quedan conmocionados y asustados. Yosef les habla al corazón y les muestra que todo era parte del plan de Elohim, enviar a Yosef a Misraín para preparar el camino para que Jacob y las tribus salieran de Misraín. Yosef les pide a sus hermanos que se apresuren a traer a su padre a Misraín. Los envía en carros cargados de regalos. Los hermanos le dan a Jacob la buena noticia y el resultado. La Ruach Kodesh regresa a Jacob, su padre. Después de 22 años, Jacob se recupera y pide ver a Yosef. Jacob y toda su familia parten, pasan por Beersheba, donde Jacob ofrece sacrificio y pide permiso para salir del país. El Adón se le aparece y le dice, no temas descender a Misraín, porque allí haré de ti una gran nación. Bajaré contigo de Misraín y también te haré subir. Luego la Torá Misajín da una lista de todos los hijos de Jacob que vinieron a Misraín cuando Jacob llega a la tierra de Gosén. José sube a su encuentro y después de 22 años ambos se encuentran. Yosef lleva a su padre y hermanos a encontrarse con el Paró. Jacob bendice a Paró. Pues después José establece a su padre y hermanos en la tierra de Gosén. La parte bendita de Misraín, la parashá termina con José esclavizando todas las tierras de Misraín y a su pueblo, al Paró. Pero hablemos de el sabor del tormento, Misajín. Hablemos del sabor del tormento. En estos versos, Misajín, los hermanos de José pasan por una dura prueba, alcanzan una profunda angustia mental. Ponga atención. O dicho de otro modo, simplemente pierden el control de la situación y la situación empeora con cada momento. El responsable de su situación es Yosef. Y surge la pregunta de por qué Yosef abusa de sus hermanos de esta manera. Los distancia a causa a Benjamín de robo, encarcela a Shimón y les causa tanta tristeza. ¿Acaso Yosef, el Sadik, no es un hombre vengativo? Y de ser así, ¿cuál es su propósito con este comportamiento? ¿Cuál es el propósito de sus acciones?
¿Y qué podemos aprender nosotros de esta conducta sobre el liderazgo del Boreolán con cada uno de nosotros? Mire, un comentario de Maharan al-Sheikh arroja algo de luz sobre el liderazgo de José con sus hermanos. Dice, la intención de Yosef era para el beneficio de sus hermanos por su amor hacia ellos. Su propósito era uno, que el dolor y el tormento espiara sus acciones hacia él. Quería que los hermanos sintieran remordimiento y se les concediera un arrepentimiento completo. Es mejor pagar en este mundo que en el próximo. Y por lo tanto José hizo este truco para que tuvieran una expiación por sus pecados. Si observamos Misajín de cerca, parece que los hermanos pecaron en 5 pecados. A. Odiaron a Yosef. B. Conspiraron para matarlo. C. Lo arrojaron a un pozo lleno de serpientes y escorpiones. D. Lo vendieron como esclavo. E. Entristecieron a su padre. Por lo tanto, dice el rabino, José pensó que era mejor causarles 5 tipos de dolor y no podría haberles hecho un bien mayor que este. José los trató medida por medida, como Elohim lo guió. Como lo odiaban, se alejó de ellos y fingió ser su enemigo. Como querían matarlo, los acusó de espías, un pecado que conlleva la muerte. Como lo arrojaron al pozo, también los puso en guardia. Y como Shimón fue a quien arrojaron al pozo, lo afligió más que a cualquiera de sus hermanos, porque Shimón fue el que lo arrojó al pozo. Y como lo vendieron como esclavo, amenazó con tomarlos como esclavos. Finalmente, Misajín, como afligieron a su padre, esto les causó gran dolor en ese momento. Más adelante, se verá que toda la situación descrita en la parashá alude al periodo en el que vivimos, momentos antes de la revelación de la luz del Mashiach. Los frecuentes problemas que nos aquejan, Misajín, a todos y a todos juntos durante este periodo forman parte del plan para prepararnos para el momento de la gran revelación, Misajín. Y todo se hace medida por medida, con una providencia privada y precisa, tal como lo hizo José Hasadí con su Sajín. El hombre justo es compartícipe de las acciones de Elohim en la creación. Yosef, el hombre sadik, intentó sanear la cuenta pendiente de su sajín, pero como dice el rabino Eshlita, como Yosef ya no pudo contenerse, la tarea misajín se interrumpió a mitad de camino. El resto se conocen cientos de años después. Se emitió un decreto sobre los 10 mártires reales, quienes dieron su vida para expiar los pecados de los hermanos de Yosef. En general, Misajín, la persona espiritual debe de cambiar su perspectiva sobre el sufrimiento, como la historia del hombre que ascendió al cielo y allí, en el juicio, sus buenas y malas acciones fueron puestas en la balanza. Para su gran pesar, sus malas acciones prevalecieron. Pero entonces una voz le dijo que trajera todo el sufrimiento y el tormento que había sufrido en su vida. Los pusieron en la balanza de sus buenas acciones y casi salió absuelto. Casi. Pero aún así sus malas acciones prevalecieron.
Entonces aquel hombre clamó, Elohim, tú eres Rahún y clemente. ¿No pudiste darme un poco más de tormento? Esto da que pensar, Misajín. Esto da de qué pensar. Da al sabio y será más sabio aún. Proverbios 9, verso 9. Aquí, Misajín, el encuentro de los gigantes. Volvemos al encuentro de los hermanos. Está escrito, porque he aquí, los reyes se conmueven, han muerto juntos. En el Salmo 48:5, David Jamé le habla de Joseph y de Judá, un rey de Misraín y el otro rey de las tribus. Debe de entenderse, Misajín, que se trata de los hijos de Jacob, las tribus Kadoshin, personas de cualidades y fortaleza extraordinarias, como lo describen los grandes Midrashim. La parashá comienza, y Judá se acercó a él y le dijo, Adón mío, te ruego que me permitas que tu siervo hable una palabra a oídos de mi Adón, y no se encienda tu ira contra tu siervo. Aquí, Misajín, mucho se ha escrito sobre este momento, el encuentro en que causó gran revuelo en todo el mundo. Por ejemplo, el Midrash Tanjumá dice, los ángeles descendieron del cielo para escuchar cómo discutían los dos hermanos. Y dijeron, los malajín, bajemos y veremos un buey y un león peleando entre sí. Aquí, Misajín, el buey y el león son Yosef y Judá. Judá le habla a Yosef en varios idiomas que se contradicen entre sí, una palabra y su opuesto, súplicas, oración, amenaza y discusión. Él dice, porque eres como el paró. Recuerden quién era el paró. Lo que inicialmente suena como palabras de respeto, también se interpreta como una amenaza. Así como el paró fue herido de lepra por tomar a Sara, nuestra madre, así terminarás siendo herido porque quieres tomar a Benjamín. Judá se llena de ira y amenaza la vida de Yosef. En respuesta, Misajín, Yosef hace señas a su hijo Manashe, quien salta con todas sus fuerzas y sacude todo el palacio como si fuera un terremoto. Judá está enojado y da un rugido como el rugido de un león. Su voz era tan fuerte que Ushin, el hijo de Dan, que estaba en la tierra de Canaán, la oyó y en un abrir y cerrar de ojos llegó a Judá. Ambos rugieron con gran ira como leones. Dice el Midrash que por esos rugidos a 300 de los grandes hombres de Misraín que estaban allí, se les cayeron los dientes y sus rostros se volvieron hacia atrás por el miedo que les inspiraban. Permanecieron así por el resto de sus vidas, con sus rostros vueltos hacia otro lado. Y de igual manera, Misajín, dos ciudades cerca de Misraín, Pitón y Ramsés, fueron destruidas. Bereshit Rabá. El resto de los hermanos no permanecieron indiferentes. Cuando vieron la ira de Judá, ellos también se llenaron de rabia contra José y patearon el suelo hasta que se convirtió en un montón o montones. José cayó de su rostro, perdón aquí, José cayó de su trono y Paró que estaba en su palacio también cayó de su trono. Además, el Midrash dice, Misaquín, que cuando Judá se enojaba, aparecían señales en él. Sangre le salía a borbotones del ojo derecho y un cabello pegado a su corazón
que se le clavaba como un clavo y se le salía por toda la ropa. Su pecho se llenaba de pedazos de cobre que él recogía y aplastaba con los dientes hasta aterrorizar a todos los presentes. La ira de las tribus creció hasta el punto de amenazar con destruir a todo Misraim. Por supuesto, todos estos Midrashim insinúan el funcionamiento interno de la clase y requieren un estudio profundo, Misajin. Pero hablemos del momento del descubrimiento, cuando Yosef vio que había llegado el límite de la resistencia de sus hermanos, e inmediatamente se hizo evidente porque tenía que maltratarlos hasta ese punto. Trató de alejar a todos de su vista y alzó la voz llorando. Y Yosef dijo a su sajín: Yo soy Yosef, mientras mi padre aún vive. Y sus hermanos no pudieron responderle, pues estaban aterrorizados ante su presencia. El Midrash dice, Misajín, que sus almas estaban turbadas sobre esto. Rabí Yohanan dijo: Ay de nosotros en el día del juicio, ay de nosotros en el día de la reprensión. Y si Yosef, quien dijo a sus hermanos, Yo soy Yosef, no pudiera responderle, en el futuro, cuando el bendito venga a reprender a cada uno de nosotros y a contarle sus obras, como está dicho, porque he aquí, él crea las montañas y crea el espíritu, y le dice al hombre, ¿cuál es su unción? Amos 4:13. Cuanto más, y ninguna criatura puede soportarlo. En cualquier caso, Misajín, se realizó un milagro para los hermanos y sus almas regresaron, pero aún le temían y apartaron la mirada avergonzados. Yosef tuvo que hablar palabras suaves y tranquilizadoras para apaciguarlos. Incluso los acercó a él y les mostró que estaba circuncidado y comenzó a hablarles en el idioma Kadosh, en el hebreo. El descubrimiento de la de la luz. Isaías la Parashá nos revela maneras de afrontar situaciones de oscuridad y confusión, especialmente entre personas. Nos encontramos en el mes de Tebé, mes en el que comenzó el asedio de Jerusalén, un asedio que condujo a la ruptura de las murallas, la destrucción del templo y el largo exilio. Es sabido esto, que la causa de la destrucción fue el odio gratuito infundado entre los Yehudim. Incluso hoy, Misajín, lamentablemente presenciamos el mismo fenómeno de falta de unidad y de respeto por los demás en el pueblo de Israel. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Cómo podemos superarlo, Misajín? ¿Cómo podemos superarlo, Misajín? El secreto reside en la abolición del yo, la corrección del orgullo y el abandono del marco del sentido de identidad. A primera vista, el trabajo de corrección es muy claro y sencillo. Transformar el deseo de recibir para uno mismo en un deseo de recibir para otorgar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La abolición del egoísmo, sin embargo, Misajín, esta sencilla fórmula es quizás la más difícil de lograr, porque es la que traerá la corrección del mundo entero.
Hablemos de la cancelación de entidad. El encuentro entre Yosef y sus ajín culmina en el momento de la revelación en la conexión entre ellos. Es importante, Misajín, comprender que no se trata solo de una conexión emocionalmente a nivel humano. Una reunión de hermanos que han estado separados durante tanto tiempo, sino sobre todo de una suprema singularidad espiritual. Hay 12 nombres puros del nombre de Elohim, como el número de tribus. Los hermanos son el carro de los 12 nombres. Cada tribu es revelación de un aspecto diferente. Durante todo el periodo de la disputa y separación de Yosé de su Sajín, la conexión no fue completa, pero ahora, mi Sajín, en preparación para la salida de los israelitas de Midraín, para que tuvieran la fuerza para soportar el difícil exilio y soportar el yugo de la esclavitud, el poder de la Kedushá debía de incrementarse y las 12 combinaciones debían combinarse. Por lo tanto, Misajín, Yosef dice en esta situación, todo hombre me fue arrebatado. La palabra hombre proviene de la palabra ser. Esto indica, Misajín, que para que exista la suprema singularidad, los participantes deben de cancelar su ser. Por lo tanto, inmediatamente después de la orden de Yosef, la Torá dice, y nadie estuvo con él cuando Yosef fue informado de su sarjín, para enseñarnos, Misajín, que Yosef y sus hermanos habían alcanzado efectivamente el nivel deseado y que no quedaba en ellos ni rastro de ser. De hecho, las Netivot Shalom dicen, este asunto proporciona otra explicación para toda la serie de problemas y tormentos que Yosef causó a su Sajín. Yosef quería destruirlos por completo, con esto hasta que fueran nada, capaces de experimentar la unidad suprema. Los hermanos alcanzaron tal estado que incluso Judá, el rey de las tribus, estuvo dispuesto a humillarse y convertirse en esclavo del gobernante de Midraín. Misajín, a veces este es el camino que debemos de recorrer, a través del sufrimiento, para alcanzar el estado correcto, el momento adecuado, capaz de una conexión espiritual suprema. Mientras tengamos una sensación de ser, la luz divina no puede morar en nosotros. Solo cuando la porción de sufrimiento elimina la sensación de ser, o cuando logramos anularnos ante Elohim, el Kadosh, o ante un grupo de Yehudim reunidos, puede existir la unidad suprema en nosotros. Así como a nadie se le permite estar en la tienda de reunión cuando el sumo Cohen entra al lugar Kadosh Kadoshin, que es la hora de la unidad suprema. También aprendemos, Misajín, que durante la oración de la Amidá, que es el momento de la unidad, debemos alcanzar la conciencia de anular nuestro ser, de que nadie estará con nosotros, porque solo mediante la autoaniquilación, una oración que nos hace olvidarnos de nosotros mismos, podemos entonces alcanzar una verdadera conexión con la abundancia divina. Hablemos de la sumisión y revelación. Los sabios hablaron sobre la súplica de Judá a Yosef, una respuesta suave que aplaca la ira. Y Judá se acercó a él y le dijo, mi señor, permite que tu siervo diga una palabra a oídos de mi señor, y no te enojes con tu siervo. Esta medida es imposible excepto a través de la sumisión,
que se someta al hombre que quiere apartarlo de la ira. Especialmente, Misajín, si la persona que se somete lo hace a alguien que es inferior a él. Porque aquí la inclinación al mal opera fuertemente con la medida del orgullo, la altivez y la arrogancia que provienen de la caridad. Aquí ticún, que provienen más bien de la carnalidad y las lujurias de este mundo. Si una persona, a pesar de todo, logra alcanzar el grado requerido de sumisión y se considera nada, entonces se abstrae un poco de lo físico y permanece en la espiritualidad y se aferra a los mundos superiores. Todo de acuerdo con su nivel y grado de sumisión. Nuevamente, Misajín, la pregunta es, ¿cuál es nuestro objetivo en cada encuentro? ¿Realmente deseamos una conexión de verdad? ¿Una conexión por el bien del cielo? ¿O cada encuentro es solo una colección de intereses personales? No me conteste, mejor eleve su conciencia. La luz y el sol explican. Las Kadoshin tribus se despojaron de todas las vestiduras de la corporeidad y permanecieron solo en la espiritualidad como si no tuvieran cuerpo y se aferraban a los mundos superiores. Al hacerlo, sin duda, hicieron descender todo el carro sagrado, porque son el carro Kadosh, y ciertamente todo el carro Kadosh se rebeló entonces con todos los malajín del cielo. La luz y el sol, concluye. Este es el significado de y dio su voz con llanto. El llanto está en la 32 gematría. Estos son los 32 caminos de la sabiduría. ¿Sabía usted? Gematría del llanto 32. Y estos son también los 32 caminos de la sabiduría, en los que se sumergió en la sabiduría de los mundos superiores. Y luego la divinidad, la Shekinah, habló desde la garganta del justo de Yosef Hasadim. Hay una lección profunda, misajín, y esencial aquí en el cumplimiento de la misbah, donde dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Una lección sobre las verdaderas relaciones humanas, misajín. ¿Cómo podemos acercarnos a una persona que está en el lado opuesto, con quien tenemos un conflicto, y encontrar el camino a su corazón, el camino a la reconciliación y la revelación de la luz? Misajín, si tan solo aprendiéramos a superar nuestra naturaleza y dejarnos de lado el orgullo, el honor y los intereses personales, y recordamos verdaderamente lo que es importante, la conexión, la shalom, la unidad entre todos los individuos del pueblo de Israel, entonces, Misajín, sin duda podremos descubrir una realidad completamente nueva. Una herramienta de conexión. En la Parashá Misajín se nos revela la singularidad de un nombre, Shen, que es una poderosa herramienta de conexión. Cuando dice Judá se acercó a él, Judá vio que necesitaba acercarse a este hombre y vio que su angustia era muy grande, por lo que tuvo que acercarse a la singularidad que generaría esta cercanía. El nombre que actúa para acercar opiniones y pensamientos es el nombre Yu-Hei Ba-Hei. Este es el nombre que se opone
al número del conocimiento. Conocimiento significa conexión, como está escrito. Y el hombre conoció a Java, su esposa, la cual quedó embarazada y dio a Or a Caín. Bereshit 4:1. Por lo tanto, Judá se refirió a este nombre y así se conectó con Joseph. Esta es la pista en las iniciales A, H, O, H. Y Judá se acercó a él. Gematría 17, numerando el nombre A, H, O, H. Otro indicio de esta unidad es que el nombre A, H, O, H, o G, O, G, A, es igual a 8 en gematría pequeña. 10 más 7 igual a 17, igual a 8. 1 más 7, 8. El mismo valor en gematría pequeña del nombre Joyam, que eso es lo que quiere decir, H-O-H-A, Joyam, el Kadosh Barujú, nombre de Elohim de 26, 2 más 6 igual a 8. Una señal de que es imposible para una persona llegar al examen de conocimiento para conectarse y forjar alguna conexión de Kedusha, a menos que primero se disminuya a sí mismo. Por lo tanto, cuando Judá se disminuyó a sí mismo, se acercó a Yosef y llegó al examen de conocimiento de que Judá y Yosef se unirían. Nuevamente, Misajín, para darnos cuenta de la posibilidad de una verdadera conexión con la persona que está frente a nosotros. Debemos inclinar la cabeza, Misajín. Humildad. Cancelar nuestro conocimiento, incluso si nos parece tan importante y verdadero. Esto es para crear una conexión de Kedusha, un conocimiento completo, una conexión de influencia entre una persona y su prójimo. Del mismo modo, misajín, entre una persona y un lugar. Quien quiera conectarse con el Boreolán no puede seguir aferrándose a sus oposiciones, a sus opiniones, a los restos de su pasado, sino que necesita un gran coraje para dejar de lado todo lo que impide de la deseada conexión con la Or supernal. El comienzo de la redención. Opuestos completos. Dijimos, Misajín, al principio que la parashá no solo describe el encuentro entre Yosef y sus ajín, sino que también nos revela muchas señales del camino de la revelación de la redención final. El rabino Eslita explica que en el momento en que comienza la redención, la Shejinah comienza a regresar y las grandes luces comienzan a entrar en las vasijas. En medio de todo lo que Jacob y sus hijos atraviesan, comienzan a recibir indicios de la revelación venidera. Con toda la oscuridad de la confusión y la incertidumbre, surgen sentimientos que anuncian la salvación venidera. La Torá nos dice, Misajín, que durante 22 años la Shejinah se apartó de nuestro antepasado Jacob, porque no habita en un lugar de duelo y de tristeza. La Shejinah no habita ahí. Si usted se la pasa triste, con un pesar de duelo, no tiene a la presencia divina. Pero en la parasha anterior, Jacob ve que hay escasez de alimentos y medios de vida en Misraín y envía a las tribus allí. Aquí el rabino explica que Jacob ve que hay salvación, redención en Misraín. Su corazón le dice que hay algo en Misraín y por eso envía a sus hijos allí. Él no necesita pan
sino más bien quiere descubrir cuál es la materia interna en Misraín. ¿Se da cuenta? ¿Por qué todo el mundo corre a Misraín? Si Misraín se convierte en el centro, no es un asunto simple. Hay un cambio en la realidad. El rabino dice que uno siempre debe de ir con la transformación que existe en la realidad. Estar alerta. En el caso de nuestro antepasado Jacob Isajín, esta, estas ya son chispas del Espíritu Kadosh que lo iluminan. Judá de pie ante José también comienza a sentir algo. Abre sus palabras y le dice a José, porque como eres tú, así es el paro. Faraón es una palabra de revelación como la interrupción que se hace en la ceremonia de la Brit Mila. El nombre egipcio de Yosef, Sacnapanea, también sugiere revelación, descifrar secretos. Durante la confrontación con José, Judá ve el poder de Manashe y dice, seguramente este hombre es de la casa de nuestros antepasados, porque en ninguna tierra hay un héroe como él. Incluso en su ira, cuando quiso desenvainar su espada y no pudo desenvainarla, dijo, significa que este hombre es Sadik, justo. Judá encuentra indicios de la realidad que está a punto de revelarse. La realidad es que ya han encontrado a José y pronto se lo contarán a su padre. Todo está casi completo. Solo falta quitar el velo y todo está listo, dice el rabino. Sin embargo, Judá ve varios opuestos y contradicciones en el panorama. Esto se debe a que precisamente antes de la redención, los opuestos aparecen en su forma más extrema. Por un lado, ven lo peor que puede suceder. José se ha ido, Simón se ha ido, Benjamín está a punto de ser llevado, el padre está muy triste. Por otro lado, en un instante, con las palabras yo soy José, la historia termina. La gran conexión ya está teniendo lugar y ya están con la Shejina y con la Ruach HaKodesh. Pero hablemos de la visión del profeta Yezekíel. Hasta ahora, Misajín, hemos hablado de la conexión entre Judá y José como representación de los pasos entre una persona y su prójimo, y como indicios de la redención venidera. Pero, en conclusión, Misajín, es fundamental comprender que este es quizás el mayor movimiento espiritual que ha ocurrido en toda la obra de corrección del mundo en sus 6000 años. En sus 6000 años de existencia. La Kabbalah enseña, Misaquín, que Judá representa el número de los reinos de Yosé, el número de la fundación. En todas las misbó que realizamos, nuestro objetivo es, por la unidad de Elohim, que Él esté con la Shejina, una conexión entre Elohim, el Kadosh, el bendito sea, y la Shejina, entre el pequeño y el reino, entre la fundación y el reino, la unión espiritual que trae luz a este mundo, que conecta el cielo y la tierra y lleva la creación a un estado de corrección. Para comprender la magnitud de la situación descrita de la Parashá Vaigash, Misajín, vale la pena leer la Haftará que se lee en Shabbat. La Haftará está tomada del libro de Yehezkel, en el capítulo 37, que dice, y vino a mí la palabra del Adón diciendo,
Tú, hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Judá y para los Bené Israel, tu compañero. Toma también un palo y escribe en él para José, el palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, tu compañero. Los acercarás el uno al otro, un solo palo. He aquí te he tomado el palo de Joseph, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel se unieron. Y les di el palo de Jehudá, y los hice uno solo, un solo palo, y fueron uno en mi mano. He aquí, yo tomaré a los Bené Israel de entre las naciones a donde fueron, y los reuniré de todas partes, y los traeré a su propia tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y mi siervo David será rey sobre ellos, y un solo pastor será para todos ellos, y andarán en mis juicios, guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra, y habitarán en la tierra, y haré con ellos un pacto de shalom, un pacto eterno será con ellos, y les daré, y los daré, y los multiplicaré, y daré de mi santuario entre ellos para siempre. Sentir vergüenza según la Kabbalah, Misajín. Un pequeño ensayo sobre la Parashá Vaigash. Un pequeño ensayo sobre la Parashá Vaigash. Misajín, toda la creación consiste de solo dos materiales. Está la luz que viene del Boreolán y está la vasija que viene de la criatura. El plan divino es que la criatura aprenda a preparar su vasija, que sea adecuada para recibir la Or Suprema. Suena simple. El Boreolán quiere dar y las criaturas quieren recibir. Usted y yo. Hay una combinación perfecta aquí, Misajín. La luz tiene que ver con dar todas las posibles satisfacciones y placeres, y la vasija tiene que ver con recibir. Pero también hay una gran complejidad aquí, Misajín. Los sabios de la Kabbalah enseñan y enseñaron que hay una ley que opera en la creación, la ley de la vergüenza que dice, Damanda kil dalau, dilia veji la juli vajilla. El que come algo que no es suyo se avergüenza de mirar la cara de quien lo alimenta. Una persona siempre sentirá vergüenza si solo recibe sin molestarse nada para recibir misajín. Aunque inicialmente, cuando surgió el deseo del Boreolam de beneficiar a sus criaturas, emergió de él una realidad completa y perfecta en toda su perfección. Se llama la luz del infinito, el pensamiento de la creación, una realidad en la que la vasija y la luz eran verdaderamente uno, una eja. Pero entonces surgió en la vasija un sentimiento de vergüenza, o como lo llaman los libros de la Kabbalah, pan de deshonra o pan de la vergüenza. El deseo de otorgar como el Boreolán y no solo de ser el receptor de un don gratuito. También surgió en la vasija el llamado reino del infinito, dado que no hay compulsión en la espiritualidad. El resultado fue que toda la maravillosa luz se apartó de la vasija. Hubo una reducción en la luz y comenzó el proceso de cascada de los mundos para cumplir el deseo de otorgar de la vasija. Lo que originalmente era una elección de la vasija, ahora se ha convertido en una ley en los mundos.
Es imposible, Misajín, recibir la luz de forma natural en una vasija con el deseo de recibir. Ahora es posible recibir solo con la intención de otorgar. De este elevado lugar espiritual, el hombre siente vergüenza, consciente o inconscientemente, se avergüenza cuando no cuenta con las herramientas adecuadas para recibir la luz. Es decir, Misajín, cuando no se esfuerza por influir en el placer que le inspira, ya sea que este placer provenga directamente del Boreolán o a través de alguno de sus mensajeros. El Sefer Bereshit dice, y el hombre y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. El Zohar Misajín explica que el primer Adán no tenía nada de este mundo. Es decir, toda su realidad antes del pecado era una realidad completamente espiritual. Por lo tanto, Misajín, es importante comprender bien los conceptos que la Torah utiliza al describir a Adán y a Java, literalmente desnudos. Significa sin ropa. Sin embargo, Misajín, en el lenguaje de las ramas de recibir la luz se llama vestir la luz. Adán y Java carecían de las herramientas para recibir la gran luminaria y no se avergonzarán, escribe Baal Hashulán, para que no sientan su carencia, porque la vergüenza es una cuestión de sentir una deficiencia. Y se sabe que sentir una deficiencia es primera causa de la plenitud de la deficiencia. Similar a sentirse enfermo, está listo para recibir medicina, pero no siente que está enfermo y ciertamente se le impide cualquier medicina. Si es así, Misajín, existe una vergüenza positiva sin la cual una persona no reconoce sus deficiencias y no avanza hacia la corrección. Misajín, la parashá relata el momento de la revelación de Yosé a Susajín, y Yosé no pudo contenerse ante todos los que estaban a su lado y gritó: "Saquen a todos de mi lado". Y nadie estuvo con él cuando Yosé fue revelado a sus hermanos. Rashi explica a Misajín que no podía soportar que los egipcios lo apoyaran y escucharan que sus hermanos estaban avergonzados cuando se les reveló. La parasha continúa y alzó su voz y lloró. Y los egipcios escucharon y la casa de Paró escuchó y José dijo a sus hermanos: "Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?". Y sus hermanos no pudieron responderle porque le tenían miedo. Rashi dice, le tenían miedo debido a la vergüenza. Parece que a pesar de todo, Misajín, los hermanos sintieron vergüenza. Es importante entender, Misajín, que el momento de unidad entre Yosé y Susajín fue un momento de revelación de una tremenda luz, una luz de verdadera corrección y redención. En pocas palabras, Misajín, los hermanos estaban avergonzados de lo que habían hecho a Yosef. Interiormente temían no tener las herramientas adecuadas para recibir esta gran luz. Tras el pecado del árbol del conocimiento de Adán y Java, descubrieron que estaban desnudos inmediatamente, avergonzados. Se escondieron en el jardín. A partir de ahí comenzaron la corrección de la humanidad, preparando las herramientas adecuadas para recibir la luz, una larga cadena de descubrimiento de deficiencias y suplirlas, descubriendo las partes de la gran voluntad de recibir que aún estaban en la infinitud y corrigiéndolas con la voluntad de otorgar, tal como lo pidió el reino original. De esto aprendemos, Misajín, por qué la Torá condena y prohíbe avergonzar a su ajino o a su prójimo, es decir, revelar las deficiencias de otro en público. Al mismo tiempo, la Torá anima a la persona a sentir vergüenza ante el Creador, es decir, a revelar constantemente sus propias deficiencias y pequeñeces,
para descubrir más herramientas para recibir la luz de aquel que salva. Estos son los dos polos de la emoción que conocemos como vergüenza. La emoción que puede destruirnos y la emoción que puede destruir mundos o construirlos. Los secretos del llanto. Una breve mirada al interior de la Parashá Vaigash. Como le dije anteriormente, llorar es natural. Algunos lloran más, otros lloran menos. Hay llantos de tristeza, llantos de emoción. Es totalmente natural. Sin embargo, Misajín, es importante recordar que la palabra naturaleza aparece en la gematría Elohim. Todo fenómeno natural es una manifestación de una fuerza espiritual que actúa en el mundo. Los Mekubalí nos han revelado algunos de los secretos del acto de llorar. Son simples pero muy profundos. En el punto álgido de la historia, José revela su identidad a su Sajín y José dijo a sus hermanos: Yo soy José, mi padre aún vive. Pero antes de eso está escrito: y alzó su voz y lloró, y los egipcios escucharon, y la casa de Paró escuchó. Inmediatamente después de la revelación, el llanto de José continúa. Y se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín, y lloró, y Benjamín lloró sobre su cuello. Este llanto, Misajín, nos enseña tanto la grandeza de la posición como la virtud del llanto. Para comprender esto es necesario examinar varios conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah. Durante la sucesión de los mundos hubo dos reducciones en la luz del Boreolán. La reducción fue la primera y principal reducción. El reino del infinito quería asemejarse a la luz del Boreolán y también influir, por lo tanto eligió no recibir toda la abundancia infinita. La regla es que no hay compulsión en la espiritualidad. Así que, como resultado de su voluntad, la luz infinita se apartó de la vasija. Más adelante en la sucesión hubo otra reducción llamada reducción B. El Boreolán compartió la medida de la misericordia con la ley, el número de reinos, que es la medida de la justicia. Ascendió al número del entendimiento, que es la medida de la misericordia. En el secreto escrito sobre Noemí y Ruth, y ambos fueron juntos. El reino es el lugar donde la propagación de luces termina. En cada nivel, cuando los reinos ascendieron al entendimiento, cada nivel se dividió por la mitad y el punto final también ascendió allí. Como resultado, ahora la luz en realidad solo alcanza la mitad de un nivel. Existe una diferencia fundamental entre Simsun y Sinsun. Sinsun A y Sinsun B. Sinsun A siempre representa el reino que no recibirá luz en la vasija del deseo de recibir. Solo se le permite recibir tanto como sea capaz de impartir. Y así está la finalización de la corrección, una ley que no pasará. En contraste, Sinsun B puede ser cancelado a su debido tiempo, mediante buenas intenciones y acciones. Cuando Sinsun B se cancela, el reino desciende de nuevo a su lugar y las luces pueden volver a extenderse a todo el nivel. Este proceso, Misajín, se denomina movimiento entre un estado de pequeñez en la Sefirot y un estado de grandeza desde Sinsun B. El estado normal de la Sefirot se llama pequeñez. Y solo cuando se cancela alcanzamos un estado de grandeza a su debido tiempo. Los Mekubalín enseñan que el acto de llorar también cancela la reducción de la B
y traer grande luz a los espacios vacíos y oscuros de nuestras vidas. Estos son los que anhelan una conexión renovada. Por lo tanto, Misajín, el llanto aparece en la gematría 32. Y estas son las 32 Netivo Jodma, los caminos de las luces de la sabiduría. Cuando una persona llora, se produce una acción espiritual. Las lágrimas brotan y descienden de las cuencas de los ojos. Los ojos son opuestos al número de Jodma. Las cuencas de los ojos representan la Nutba, que es Malhut, que ascendió allí. Las lágrimas hacen descender a Malhut a su lugar. De ahí surge la sensación de alivio y renovación que acompaña a cada llanto bondadoso. Y por supuesto mucho depende de la calidad y la intención del llanto. Por lo tanto, los sabios también dijeron que una persona no debe llorar solo por sí misma, sino porque debe conectar el llanto con su raíz y llorar por el dolor de la presencia divina. Tras la enorme separación entre Yosei y Sosagin, entre Yosei y su padre, la historia llega al momento de la revelación. Yosei se impregna de sabiduría superior, llora, se renueva la conexión entre lo físico y lo espiritual. La abundancia fluye de nuevo y llena todas las carencias y vacíos. Eh, Yosei Hasadí vuelve a ser uno con sus hermanos y su padre. El mes de Tebet que acaba de comenzar es un momento de gran corrección. El 10 de Tebet ayunamos para darnos cuenta de que ese día comenzó el asedio que llevó a la destrucción de Jerusalén. Espiritualmente, Misajín, esto se repite cada año. Por eso, especialmente en este mes, cuando lloramos por nuestros pequeños problemas, es importante que conectemos nuestras lágrimas con el dolor de la presencia divina, la Shejina, por el odio injustificado y la gran separación que llevaron a la destrucción y al largo exilio, la separación y el odio que aún nos marcan. Quizás este mes finalmente podamos reparar la destrucción y alcanzar la unidad con Israel. Así que mediten todas esas palabras, Misajín. Ay, disculpe que estoy un poco enfermo. Tengo un poco de gripa. Baruch Hashem, aquí estamos llevando esta reflexión para usted. No olvide suscribirse, active la campanita, dele me gusta y sobre todo comparta este material con sus seres queridos y esté orando por un servidor, por Johanan Gutiérrez. Amén. Para que el Abba me dé la refuá. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.